¿Cómo les va? ¿Cómo están? Ay, quiero desenredar un nudo con ustedes, que lo descubrimos junto con Tuti Furlan, mi gran amiga, y que tiene que ver con nuestro comportamiento frente al dolor físico versus nuestro comportamiento con el dolor emocional. Veíamos y analizábamos las dos que cuando hay un dolor físico, por ejemplo, me quemo la mano, me fracturo un pie, me duele la cabeza, el estómago, uno de alguna manera tiende a tener una actitud de cuidado frente al cuerpo, como que uno lo cuida, si está el estómago bien, o sea, mal, perdón, uno le da alimento más sano, toma más agua. Si uno se quema, pone la mano en el agua fría, te echas una crema para poder ayudar. Generalmente te vas a tocar, te vas a hacer como cariño incluso. Porque en general los dolores físicos, si bien nos cuesta como asumirlos, tienden, por educación incluso, a ser cuidados y contenidos por nosotros. Porque además tenemos susto, ¿no?, de que se empeoren y de que se vaya esa quemadura produciendo un daño, deje una mancha o deje alguna herida en la piel, y no queremos que queden secuelas. Y a mí ese símbolo me pareció hermoso después de hablarlo con la Tuti, y le di mucha vuelta en mi cabeza. Porque yo decía, ¿por qué si yo me quemo la mano, que me la quemé cocinando en estos tiempos, ¿por qué me la cuido? ¿Por qué me pongo crema para que no quede cicatriz? Y sin embargo, cuando hay un dolor emocional, tendemos como a hacernos los tontos. Decimos, tenemos miles de argumentos, no tengo tiempo, no es tan grave, ya va a pasar, mañana es otro día, voy a poder, no voy a poder, cuento, no cuento. Son pocos los momentos en que esos dolores uno los mira, los toca, les hace cariño, los evalúa si tengo que ir a pedir ayuda o no, porque no dudaría si esta quemadura no tengo nada, por si acaso es acá, así que me quemé hace unos días. No dudaría si eso se agrava de ir a un doctor, ¿no? Porque puede quedar la marca, porque es feo, porque... Y sin embargo, con el dolor físico nos cuesta pedir ayuda, nos cuesta decir que nos duele, nos cuesta ser cariñosos con nosotros y decir, hoy te duele, y sí, me duele, y nos duele, y nos duele, y mimar, y poder hacer cariño. Hay una sensación de negación frente a los dolores emocionales que no producen los dolores físicos. ¿Y saben qué? Yo creo que por eso hay tanto dolor físico. Porque creo que nuestra estructura mental no tiene otra opción. Porque si nosotros mimáramos, nos escucháramos, nuestros dolores emocionales, probablemente el cuerpo tendría menos que hablar, tendría mucho menos que decir. Pero como no nos estamos escuchando todo lo que pasa en las emociones, entonces el cuerpo habla, ¿no? Que es lo que veíamos en la investigación de oídos sordos. Pero a mí me asombra mucho que uno pueda, y a eso es que los quiero invitar con este video, que lo puedan hablar en familia, porque me asombra mucho cómo uno puede de verdad contener, proteger, cuidar, hablar del dolor emocional, y uno le puede contar a todo el mundo que tuvo una fractura de tobillo y que tuvo que ir al doctor y que tiene una bota que tiene que usar y que tiene una pieza, que no sé qué, y que no puede moverse durante no sé cuántos días, y se conversa y se conversa y se conversa tanto. En la generación, por ejemplo, de mis papás,
es brutal lo que se habla de las enfermedades. O sea, es cada reunión de mi mamá con amigas o incluso familiares. Mi mamá parte que me duele aquí, que tengo un síntoma acá, que me dijeron de un médico, que no sé qué, y las amigas se hablan de tal, y oye, apareció tal dolor, y fíjate, y fuiste a tal especialista y pudiste verlo, y no sé qué, y sí, yo el otro día pensaba, nunca he escuchado hablar en el circuito de familiar o social. Fíjense que estoy súper angustiada, tengo pena, he estado súper triste, tengo la panza apretada, tengo ganas de llorar. No, no se habla, no se habla de cómo nos sentimos emocionalmente, no cuidamos las emociones de la misma forma, no hablamos de la misma forma, no, no prestamos la misma mirada, ni la misma atención, ni el mismo tiempo, ni el mismo diálogo, ni la misma conversación cuando es un dolor físico a cuando es un dolor emocional. Es tan brutal, a mí de verdad. Ustedes saben que yo soy muy espontánea y de verdad me asombró cuando lo vi tan nítidamente. Y cuando empecé a pensar en conversaciones y cuando empiezo a ver certificados y cosas de los niños y digo, ¿y por qué tanto niño enfermo? ¿Y será que porque no pueden hablar, porque no pueden decir que tienen tristeza porque sus papás se están separando o porque a lo mejor no les gusta el colegio, a lo mejor los están molestando y tienen bullying? Entonces, en vez de decir que están asustados, entonces hacen una gastritis. ¿Cuánto? Porque es una pregunta, no tengo la respuesta, pero ¿cuántas de esas enfermedades físicas, incluida la fractura, incluida la quemadura, se podrían evitar si uno estuviera más alerta a lo emocional? Porque al final la fractura te viene a mostrar que hay que caminar más lento, que probablemente estabas corriendo y lo estabas haciendo muy rápido en la vida. Porque al final la quemadura te viene a decir que tienes que hacer todo más lento, que no puedes hacer todo pensando en otras cosas, que tienes que estar ahí, en el presente, conectada. Porque a lo mejor el dolor de cabeza tiene que ver con que no has dormido bien, con que te has exigido mucho. Es curioso que tengamos tanta facilidad y especialidad para hablar de cosas corporales y sea gran tema de conversación, sobre todo de una edad hacia arriba, pero no tengamos el mismo espacio ni el mismo tiempo para decir lo que sentimos. Piensen que para mí fue asombroso pensar en reuniones sociales, familiares. Debe ser porque hace mucho rato que no tengo nada, que las puedo observar con distancia y decir, ¿y cuándo se habló de emociones? ¿Y qué pasa cuando se habla de emociones? Porque yo soy de hablar de emociones y de poder decirle a la gente tranquilamente estoy cansada o estoy triste o estoy con poca energía. ¿Y qué pasa cuando uno habla de las emociones? La gente dice, pero Pilar, tú tienes que, no estés así, no estés triste, no, es que estás trabajando mucho, tú tienes que descansar. Sí, digo, sí, pero a ver, hay que mantener una estructura, hay gente que hay que pagarle el sueldo, estoy cansada, necesito descansar. Es que sí, pues si yo te he dicho tanto, yo te he dicho tanto que tú tienes que descansar y tienes que parar. Sí, pero yo no tengo cómo pagar si no me sigo moviendo. Ay, bueno, pero entonces habrá que reducir cosas nomás. Y qué pena, pero así es, así está todo el mundo así. Y dice, no, es que yo no quiero seguir así, yo quiero mantener esa estructura. Hay gente que yo quiero, hay gente que ha trabajado conmigo por años, hay gente que yo estoy ayudando hace años y que no puedo dejar de ayudar, porque si yo la dejo de ayudar no tiene cómo financiarse. Es que lo que pasa es que hay gente que abusa de ti, porque tú eres demasiado buena. Entonces, ¿sabes lo que me pasa? Que llego a la conclusión, y no solo por lo que les estoy contando, que es como autorreferente, que cuando uno habla de emociones a uno la retan, la regañan, le llaman la atención, y cuando uno habla del cuerpo a uno la compadecen, la cuidan y la miman.
Entonces da la sensación de verdad que no es buen negocio hablar de las emociones. Y quizás por eso tratamos tan distinto al dolor físico que al dolor emocional. Entonces lo primero que quiero hacer es invitarlos. Véanse cuánto escuchan el dolor físico, ustedes primero, ¿no? Y cuánto escuchan el dolor emocional. Y después de que vean eso, vean qué rentabilidad o cómo el otro o las otras gente los escucha mejor. ¿Con dolor físico o con dolor emocional? ¿A cuál de los dos ustedes sienten que la gente les presta más atención? Es asombroso lo que van a descubrir. Es un tremendo nudo para desenredar. Un abrazo gigante. ¿Qué tal? ¿Cómo la van llevando? Yo estoy aburrida de hablar conmigo misma. La verdad. Así que voy a aprovechar de hablar con ustedes. Y les voy a plantear el desafío de esta semana en Instagram, que les dije que iba a hacer un video en YouTube para esto. Y que tiene que ver con un desafío de 3 palabras que hoy día tienen mucho sentido. Ser, hacer y tener. Llevamos muchos años, si no bien siglos, solamente enfocados en el hacer. De hecho, los hispanos tenemos la mala costumbre de presentarnos al resto generalmente en base a lo que hacemos. Y lo que hacemos tiene muchísima importancia. Tanto es que mientras más yo hago, pareciera ser que tengo más valor, ¿no? Mientras más postítulos tengo, más diplomados tengo, mientras más trabajos tengo, mientras más ocupada esté, mientras menos espacio tenga para el descanso, etc., soy tal vez más importante. El hacer y lo que hago de alguna manera durante muchos años ha definido el ser. Ahora, ¿por qué el hacer es tan importante? Porque nos permite tener, que es el segundo tema. Y toda nuestra economía, nuestro sistema económico y político ha estado centrado asquerosamente, a mi juicio, en el tratar de tener muchas cosas. Porque en la medida que tenemos, pareciera que somos más. Entonces, mientras más grande el auto, mientras más grande la casa, mientras más cosas tengo, pareciera que soy más. Ahora, para tener mucho, necesito hacer mucho, ¿cierto? Y de alguna manera ahí se puede mantener este juego entre el hacer y el tener, que de alguna manera tienen, yo diría, cierta complicidad y juegan entre ellos bien asquerosamente y yo diría bien oscuramente también, para ser bien honesta. ¿Qué pasó con este virus? Que en forma abrupta, para algunos y para otros en forma paulatina, nos fue quitando el hacer. Y a muchos eso les va a quitar el tener. Entonces, ¿qué nos queda de este trío cómplice que ha funcionado en la historia? Nos queda hacer. Y yo decía, no me acuerdo si ayer o antes de ayer, en un vivo que hice por Instagram, que el gran desafío es preguntarnos quiénes somos. Porque ya no estamos haciendo, o por lo menos no estamos haciendo lo que acostumbrábamos a hacer. Y estamos teniendo serios problemas para tener. Por otro lado, también pasa algo que es muy curioso, que es que aquello que tenemos, poco o mucho, empieza a no tener tanto sentido. Por ejemplo, a mí me encanta la ropa, me fascina, soy Libra, me encantan las cosas lindas, me gusta la decoración, mucho también. Y estos días me ha pasado, porque además tengo el objetivo, que no lo he podido hacer, de sacar muchas cosas que quiero regalar, de preguntarme
cuando miro el placar, el closet o el armario, ustedes saben que yo soy bilingüe a nivel latinoamericano, que digo, ¿para qué tanto? Si al final lo que yo estoy eligiendo para ponerme estos días encerrada o invitada a estar conmigo, como lo dije en otro video, es lo más cómodo, lo más simple. Y yo creo que eso va a ser un planteamiento que nos va a generar, o que nos debiera generar, algún grado de reflexión en relación al consumo, por ejemplo, saliendo de esta crisis. Yo sé que dado el sistema económico brutal que tenemos, vamos a tener que consumir para que la economía se empiece a mover, porque está paralizada, eso va a implicar una recesión y bueno, y la gente que entiende lo hace mejor que yo. Pero yo lo estoy hablando en un sentido psicológico y espiritual incluso. Yo creo que necesariamente nos vamos a cuestionar cuánto consumo y para qué. ¿Qué sentido de verdad tiene haberme endeudado, por ejemplo, en una tele y yo haber perdido libertad en relación a eso? Yo creo que durante todo este proceso nos vamos a empezar a cuestionar este ser en base al tener y al hacer. Y lo otro que también va a empezar a pasar, y que de hecho yo ya lo he visto con gente con la cual me he interrelacionado, es que nos vamos a empezar a preguntar quiénes somos y no vamos a tener respuesta, porque hemos estado tan centrados en el hacer que se nos olvidó nuestra esencia. Y esa esencia ojalá tenga que ver con el hacer, porque quiere decir que estamos haciendo cosas que amamos. Pero hay un montón de veces, y a ti te puede pasar, que vas a empezar a descubrir que el trabajo que tienes no lo extrañas y que debieras empezar a buscar, por ejemplo, lenta y pausadamente, con todas las dificultades que van a haber, algo que hacer que te llene el ser. Y que el tener va a ser una consecuencia del hacer algo que alimente el ser. Lo que no nos puede volver a pasar es que el hacer no tenga nada que ver con el ser. Eso no puede volver a pasar. Eso necesariamente tiene que ser un aprendizaje de esto. El hacer tiene que ver con el ser y tiene que tener relación con eso. Y si no, me tengo que poner a pensar, y ahora tengo tiempo, y ahora tengo espacio, y ahora tengo silencio, para empezar a preguntarme dónde yo quiero depositar mi ser. Ese ser luminoso que yo tengo, esas dificultades que también tengo, ¿dónde las quiero depositar? ¿En qué actividad? Ojalá descubramos que nos encanta lo que hacemos, pero si no es así, tenemos que trabajar mental y en términos prácticos para tener este espacio para crear, para inventar cosas que de verdad vayan sacando lo que de verdad somos. Entonces, creo que estas tres palabras son el gran desafío de este momento. Ser, hacer y tener. Dos de las cuales están en jaque. El hacer y el tener. Porque tener mucho ahora o tener poco no importa nada para poder vivir esta circunstancia. Sí importa en sistemas políticos horribles que están haciéndole pagar a la gente con menos recursos los costos de traslado y de movimiento para que se sigan contagiando. Porque en el fondo la gente con más recursos tiene mayores posibilidades de poder elegir quedarse en casa y por lo tanto evitar el contagio. Salvando este tema que es más bien político en el fondo, todos, ustedes y yo, estamos todos invitados a preguntarnos qué somos. ¿Lo que hacemos tiene que ver con lo que somos? ¿Y lo que tenemos, es necesario tenerlo? ¿O por ahí ya no lo es tanto? Y empiezo a cuestionarme otras cosas dentro de la vida. Reflexionemos, háblenlo con los adolescentes. A los adolescentes les encantan los juegos de palabras, sobre todo los que tienen que ver con palabras que tienen olor a filosofía. Y el ser, tener y hacer es filosófico al final. Tiene que ver con el cómo se han ido creando modelos culturales, económicos, políticos, que de alguna manera dejaron de lado el ser, por supuesto. Y lo que la naturaleza nos dijo hoy
a través de este virus es, ¿saben qué? Les voy a quitar el hacer, les voy a quitar el tener. A ver qué es lo que de verdad son. Y eso es lo que está en desafío, eso es lo que está en juego. Poder descubrir qué de verdad somos, qué de verdad queremos hacer en nuestras vidas. Y el tener va a ser una consecuencia del resolver esa fórmula, porque ahora nos quedamos solo con el ser. Y hay veces, y muchas, que la gente nunca había entrado en contacto con eso, que toda su vida fue orientada al hacer, y que sin hacer nada no sabe quién es. Ojalá que no te pase a ti, pero si te pasa, este video por lo menos te va a acompañar para hacerte las preguntas. Acuérdense que yo no ayudo a nadie, nadie ayuda a nadie, solo nos estamos acompañando. Y en esa compañía es importante reflexionar sobre quiénes somos, para que cuando volvamos a ser, el tener empiece a tener sentido. Un abrazo.